transmitir. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Mariano Winhoff, pertenezco al equipo comercial de Gestión Capital Humano. Estoy a cargo del ciclo de talleres y webinars que vamos a tener este año. Les comparto que, bueno, estamos muy contentos por contar con su participación en el día de hoy. Antes de comenzar con la presentación, quería contarles brevemente acerca del trabajo que hace Gestión Capital Humano. Eh, bueno, Gestión cuenta con más de 20 años de experiencia de capital humano, contamos con varios servicios, entre ellos uno de los más importantes es nuestra encuesta de remuneraciones y beneficios. Hemos trabajado con más de 100 empresas en diferentes rubros y nos dedicamos a brindar datos precisos, específicos y actualizados sobre los salarios y beneficios en diferentes sectores y posiciones. Y bueno, la encuesta de remuneraciones es referente en todo el interior del país. Como saben, el webinar de hoy va a estar destinado a analizar expectativas salariales en la región del NOA principalmente. Y les cuento por qué elegimos el NOA. Bueno, estamos muy contentos de encontrarnos ya hace 2 años trabajando con empresas de esta región. Son varias las empresas que se están sumando a la encuesta de remuneraciones y que deciden confiar en nosotros. Entonces, para nosotros es muy importante presentar el evento de hoy, eh, que, bueno, trataremos expectativas salariales en esta región en específico. Para tratar esta temática tan importante, le voy a dar pie a nuestra directora y licenciada en Economía, Paula Piariet. ¿Cómo estás, Pau? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Pau? Bueno, muy contento de tenerte aquí con nosotros una vez más. Yo no quiero molestarlos más, sí decirles que el evento de hoy va a tener una duración aproximada de media hora, 45 minutos, si contamos el espacio para las preguntas. De todas maneras, les decimos que pueden hacer preguntas tanto al final, pero también preferimos que sea en el medio de la presentación para que haya un diálogo también con Paula. Ahora sí, no los molesto más y yo me quedo como moderador y Paula, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Para mí es una alegría, la verdad que por suerte trabajamos mucho con muchas empresas del NOA y eso nos pone muy contentos. Así que bienvenidos a todos. Esta presentación, nuestra idea es poder contarles y un poco ir adaptando todos los datos que nosotros vamos haciendo. Hemos querido este año segmentarlos y hemos querido introducir cómo es la visión desde la región que estamos analizando. Entonces, la verdad que nuestras encuestas, más allá de la encuesta de salarios, sino también nuestras encuestas de expectativas, al poder hacerlo los cortes regionales, nos permiten tener hacer este corte y tener una segmentación de los datos. Hoy vamos a hablar de muchos datos porque mi idea también es usar estos webinars para poder contarles a ustedes y que podamos charlar sobre las investigaciones que nosotros hacemos y sobre cómo leer y cómo ustedes podemos seguir creciendo sobre cómo hacemos y cómo leemos los datos que nosotros exponemos. Entonces, la idea de este webinar es que podamos tener un diálogo y que que ustedes podamos interactuar. Por eso es que decíamos que si ustedes tienen alguna duda o algún dato, algún Zoom que quieran que hagamos, lo vayamos haciendo en el medio de la disertación. Así que bueno, como siempre digo, hablo mucho y rápido, así que ustedes me pueden decir, andamos despacio, bajemos la velocidad, sin ningún problema. Vamos con la presentación. Ustedes me dicen si se ve. ¿Estamos bien? Perfecto, Pau, se ve perfecto. Acá veo un montón de mis clientes, lo cual me alegra mucho. Así que quiero ocultar. No, un segundo que quiero ocultar la barrita de arriba porque me molesta para poder ver, pero bueno, no sé cómo se oculta. Bueno, lo voy a poner. Bien, les cuento un poquitito como. A ver, un segundo que no los veo. Bien, no los puedo ver. Perdí.
Algo hice que perdí la imagen, así que ustedes, si hay alguna duda, levantan la mano. Mariano, te pido que me vayas avisando. Un poquitito sobre nosotros. Somos una consultora que llevamos más de 22 años, Perfecto. estamos en 10 provincias, tenemos más de 100 empresas que participan de la encuesta de remuneraciones. Este año hemos hecho un cambio bastante interesante en la encuesta, así que cualquier duda después lo podemos ir viendo. Trabajamos con más de 200 empresas que trabajan en las encuestas de expectativas. Tenemos 2 cortes al año, al 30 de diciembre, al 31 de diciembre y al 30 de junio. Así que ahora empezamos el proceso de relevamiento para el segundo semestre. Trabajamos con 298 empresas y trabajamos en más de 7, más de 7 clubes. Y los clubes para nosotros son muy importantes porque este año hemos podido, como hicimos el club del NOA, que para nosotros fue muy importante hace 2 años, este año estamos pudiendo desarrollar el Club de Córdoba y esto nos está generando una expectativa muy, muy interesante. La verdad que para nosotros abrir y empezar a trabajar con el NOA es una alegría y eso lo estamos pudiendo replicar en otras provincias, así que estamos muy contentos. Para contarles esto que nosotros siempre decimos, quien trabaja en compensaciones trabaja fundamentalmente en 3 áreas: la equidad interna, la equidad externa y la sostenibilidad. Muchos de quienes veo que están acá trabajando, viendo esta presentación, van a poder, conozco y trabajan ya la parte, son especialistas en compensaciones, pero me gusta contarlo esto porque a lo mejor existe alguien que no es especialista en compensaciones, entonces cuento esta parte. La equidad interna es que el puesto esté acorde a la función que tiene el puesto de trabajo, a la descripción de su puesto, a lo que se especializó y a la responsabilidad que tiene en comparación con el resto de las posiciones de la organización. La equidad externa es cuánto esta persona puede, cuánto ese puesto se paga en el resto de los en el resto de las empresas. Y la equidad y la sostenibilidad habla sobre la rentabilidad, sobre cuánto puede pagar ese puesto en función de la rentabilidad de la empresa. Y este es un factor que es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes, sobre todo en alguna de las provincias, que en función de los análisis que hemos estado haciendo, ahora tienen, por ejemplo, el desarrollo minero, que vamos a hablar un poquito más adelante de alguna de las remuneraciones que tiene la minería, empieza a generar que externamente se le ofrece puestos que sostenibilidad por la rentabilidad del negocio no se pueden pagar. Entonces, ahí hay un punto que es interesante para irlo trabajando. ¿En qué trabajamos? Los que trabajamos todo el día en compensaciones, trabajamos en lograr este equilibrio entre la capacidad, la tarea y el salario, porque si esto no se da, para mí la mejor explicación gráficamente que he encontrado es este trabajo que habla sobre, que es el libro del libro de Elliot Jack, que qué pasa cuando no logramos ese equilibrio. Entonces, ¿dónde se da esta salida que se debe producir en cada una de las organizaciones? Así que, muy bien. Esta presentación nosotros se las vamos a mandar, así que cualquier duda que ustedes tengan, yo se los vamos a ir mandando, pero lo que ustedes necesiten, me levantan, hablan y yo sin problema vamos parando. Muy bien, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco, a mí me encanta un poco hablar de economía, porque es un poco lo que creo que es súper importante cuando nosotros trabajamos en compensaciones, y vamos a hablar sobre las expectativas salariales y vamos a hablar sobre algunas otras investigaciones que nosotros estamos haciendo. Le vamos a hacer un zoom en todos los casos en los que hemos podido desarrollarlo sobre cómo se da en el NOVA. Para contarles un poco sobre cómo viene la caída en el nivel de actividad, es directamente la caída, y por eso es que es importante seguirlo planteando desde este lugar. Los datos son en este momento un poco todavía antiguos porque todavía no sale el último, porque hasta ahora los datos que hay estamos en abril, todavía estamos en niveles importantes de caída en el nivel de actividad. Con respecto a las ventas minoristas, se ve que la caída es menor, pero todavía estamos en nivel de caídas. Cuando nosotros hablamos de esto es muy importante porque nosotros acá somos quienes tenemos que ir a hacer planteos al directorio de la organización, planteos de incrementos salariales con caída en el nivel de actividad. Entonces acá es donde se produce como una inconsistencia muy importante.
Y acá es donde nosotros tenemos que ser como más creativos que nunca y necesitamos tener conciencia sobre qué está pasando económicamente, pero conscientes también en esta pérdida de poder adquisitivo, que es de lo que vamos a hablar ahora. Si ustedes se fijan, en este gráfico hice la inflación interanual en los últimos 12 meses, y fijamos que acá se empieza como a quebrar el corte de crecimiento que venimos teniendo. Si nosotros acá hacemos un corte, acá está la inflación mensual, fíjense que estamos, este nivel o esta caída, o sea, se denomina, es una caída en el nivel de crecimiento de la inflación. Acá hay un dato que es muy importante porque la percepción de las personas me dicen, pero si bajó la inflación, ¿por qué siento que todavía pierdo poder adquisitivo? Porque todavía se sigue produciendo, todavía lo que bajó es la velocidad del incremento, pero se sigue produciendo los incrementos en los precios y sobre todo lo vamos a ver en los próximos 3 y 4 meses, que es que la inflación que se va a seguir, va a estar dando, va a estar en el término de los 4 y los 5. Eso se va a producir como un amesetamiento del crecimiento de la inflación. Y acá es súper importante porque muchas personas dicen, bueno, pero el problema se solucionó. No, este era uno de los problemas que tenemos, pero no se ha solucionado. Y si esto es mejor estar acá que estar acá, sí, es muchísimo mejor. Pero la realidad es que esto que tenemos acá es todavía un grave problema para el desarrollo económico y para el crecimiento como país. Entonces, este es un factor que es fundamental. En este caso, acá lo que nosotros estamos haciendo es cómo está evolucionando el salario contra la inflación. Fíjense, acá que está, esto que es acá, que está acá, es la pérdida de poder adquisitivo. Eso que se produjo, fíjense que también se produjo en el final del gobierno de Macri, esto que está acá es muy fuerte. Y esa pérdida de poder adquisitivo, aun cuando lo vamos a ver un poquito más adelante, ahora el salario le está ganando un poco a la inflación, no estamos recuperando la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido. Y fíjense que este dato se profundiza cuando esto que está acá son el salario de los informales, son de las personas que no están registradas, privados registrados. La caída es muchísimo más fuerte. Y fíjense, cuando nosotros acá lo que miramos es la canasta familiar. Yo creo que algunas de las personas que veo acá presentes me han podido escuchar en otras oportunidades. Nosotros miramos mucho este indicador porque acá es donde nosotros podemos identificar las personas más vulnerables en nuestra organización para poder trabajar donde su salario o su pérdida de poder adquisitivo se está produciendo de tal manera que hace que nosotros podamos compensarlo de alguna manera. Fíjense que el aumento de los valores que tienen que ver con la cadena, con lo que necesitan para subsistir, aumentaron más que la inflación promedio. Entonces acá las empresas trabajamos en poder compensar este factor. Estos indicadores para mí son muy importantes poderlos mostrar y poderlos darlo a conocer a la dirección de la organización. Muy bien, acá hay un análisis que a mí que encontré, que es de un economista que se llama Nadine Argarañat, que es muy interesante. A mí me gusta mucho seguir economistas de distintas tendencias, creo que hace al enriquecimiento. La verdad que Twitter para mí es una plataforma que me da mucha información. Y este análisis, él viene haciendo un seguimiento desde el 2018 y muestra cuántos salarios se han perdido en un año. Entonces, es interesante la cantidad de salarios que llevamos acumulados, perdidos, en los últimos, desde el 2018 hasta ahora. Entonces, es importante porque esta pérdida de poder adquisitivo refleja en la situación en la que estamos. Los otros días, una persona me decía, para mí como cambiar el auto antes era mucho más fácil, hoy ya casi lo veo como algo y hace 10 años lo pude hacer. Este sentimiento genera, hoy por ejemplo, si nosotros queremos medirlo en el clima de la organización, aun cuando nosotros hagamos un montón de acciones, esto es un indicador que va a marcar cómo está el clima dentro de la organización. Entonces es muy importante poder identificar estos aspectos.
Acá este gráfico yo no lo pude encontrar mejor visto, pero muestra cómo se va produciendo, cómo se produce la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años y muy fuerte en los últimos meses. Ahora, Hola Pau, sí, disculpa, mira, acá justo hay una pregunta en el chat que te la quería sí, compartir. Dicen, ¿por qué sí. los economistas pronostican que para los próximos meses habrá una meseta en el porcentaje de inflación? ¿Qué es lo que produciría esto? Bueno, ¿qué es lo que produce fundamentalmente la inflación? Y acá yo tengo que ser sincera y honesta intelectualmente, que hay distintas teorías de qué es lo que hace que la inflación, qué es lo que genera inflación. Yo soy un economista que considero que la inflación es un fenómeno fundamentalmente, tiene dos variables, es multicausal, pero hay dos variables que son las más fuertes. La primera de ellas tiene que ver con el efecto de emisión monetaria y la segunda tiene que ver con el efecto de expectativas. El efecto de emisión monetaria es un efecto que es tardío. Entonces, no importa cuánto vos emitas hoy, importa cuánto emitiste hace un año. Entonces, nosotros todavía hay un efecto tardío de la emisión que se produjo en el 2023. Ese es el primero de los factores. El segundo de los factores es que no todos los precios de la economía se han sincerado. Entonces, todavía existe reacomodamiento de precios. Y ese reacomodamiento de precios, por ejemplo, hay precios que generan un impacto en el resto de los precios de la economía. Entonces, cuando vos haces una proyección, vos decís, ya sabes que van a haber precios. Por ejemplo, tienen que ver con un precio que está regulado y que va a tener impacto, que es la electricidad o que son los combustibles. Entonces, algunos de estos factores que ya se conoce que van a existir, estos ajustes que se van a producir, producen un efecto de la inflación que se va a seguir produciendo en los próximos meses. No sé si lo hice muy largo, pero cualquier consulta lo volvemos a ver. Bien, fíjense, ahí hay un dato que nosotros lo que hacemos, este dato está a diciembre 2023 y lo que nosotros decimos es el salario promedio en la Argentina, cómo es el salario en cada una de las provincias. Estos datos están en datos del Observatorio del Empleo del Ministerio de Trabajo. Un segundo. Fíjense, hay 5 provincias que están por sobre el salario promedio, que es Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y Capital Federal. El resto de las provincias están por debajo de la mediana, siendo la provincia que está en el último de los lugares es Santiago del Estero. Y acá lo que es importante identificar en cada una de las provincias es identificar dónde está la mayor cantidad de gente trabajando. Entonces, el salario promedio en cada uno de los sectores nos da el indicio del promedio, dentro del promedio de esa provincia, cómo está y del promedio general. Esto a mí me encanta, entonces hice muchas cosas, muchos gráficos, los cuales no les prometo, no se asusten, no los he puesto todos, pero si alguien tiene alguna duda o necesita alguna de estas bases, sin problema se las puedo compartir. Sí, les quiero mostrar, este dato es lo mismo visto desde otro lugar. Les quiero mostrar este dato que me gustó. Acá aparece como una maraña de datos, todos muy complicados, pero fíjense, las 5 provincias que marcan una diferencia vienen por acá. Fíjense, y han mantenido desde el año 2000 hasta ahora, en el año se fueron separando y no han vuelto al pelotón de abajo, digamos. La que está acá, esta es Capital Federal, y estas son las provincias que marcan. Acá lo que tiene un impacto muy fuerte en estas provincias para decir cuál es el sector, tiene que ver con el sector de producción de petróleo y minería, donde están los sectores, la diferencia más grande. Y después hice un zoom y dije, bueno, ¿qué pasa con la evolución del salario promedio en las provincias del NOA? Entonces, acá me vine y fíjense, este orden que está acá está en función de cómo da el último mes, que es el diciembre, con el salario promedio de esa provincia versus el promedio de la Argentina. Fíjense, queda Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy. Acá está Capital Federal, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén y Santa Cruz.
es interesante ver, acá por ejemplo, Jujuy me llamó la atención, es una provincia que ha hecho un despegue de su salario promedio del resto de las provincias, y un salario interesante. Eso me llamó la atención cómo se fue moviendo. El resto de las provincias estuvo ahí, y Catamarca, por momentos, creo, no sé si hay alguien de Catamarca que me lo pueda contar, pero por una charla que di hace poco, tiene que ver mucho con una producción que hubo en algún tiempo de una mina muy grande que generó un salario promedio alto en la provincia. Después, yo me comprometo también, si alguien quiere, les puedo pasar más datos sobre toda esta información. Bien, fíjense, ayer salió un dato, entonces dije, lo traigo, un dato sobre qué pasó en el empleo en el primer trimestre del 2023 y en el primer trimestre del 2024, así que esto salió ayer. Tampoco he logrado generar mucho análisis, después si genero algo más, se los voy pasando, en cómo estaba el primer trimestre 2023 versus cómo estaba el primer trimestre 2024. Fíjense acá, el próximo slide, lo que hago es la comparación de uno y otro. Entonces, fundamentalmente lo que pasó es que la tasa de desempleo subió 2 puntos, un poquito más de 2 puntos. Si nosotros miramos dónde está, fíjense que las líneas que están por arriba son lo que creció fue fundamentalmente la tasa de desempleo. Y acá a mí me gusta hablar sobre qué quiere decir la tasa de desempleo, la tasa de actividad y la tasa de empleo. La tasa de desocupación o desempleo es la tasa, dice, cuánta gente, este dato se hace en función de la encuesta permanente de hogares, y dice cuánta gente está buscando trabajo. La tasa de actividad me dice cuánta gente está en actividad, y la tasa de empleo es cuántos empleos se han generado. Fíjense que el punto más importante, si nosotros volvemos acá, si nosotros miramos dónde está el punto más fuerte, y pasa casi todo en la Argentina, digamos, donde más se mueve, donde se siente todo el punto donde está toda la Argentina, ha sido en Buenos Aires. El Gran Buenos Aires es donde está la mayor cantidad de la tasa de desempleo, creció más fuerte entre el 2023 y el 2024, entonces es donde está fundamentalmente. Después, sí es verdad que otras provincias han tenido un crecimiento de su tasa de desempleo, y fundamentalmente en el NOA se da no tan fuerte la caída en el nivel de actividad de gente trabajando, pero sí un aumento de la tasa de desocupación. Eso quiere decir personas que, aun cuando siguen teniendo trabajo, están buscando otro trabajo. Y acá se da por la pérdida de poder adquisitivo, eso que yo les mostraba tan fuerte en los slides anteriores. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de incertidumbre, que es en función de un poco de las encuestas que nosotros venimos haciendo. Fíjense, cuando nosotros miramos este dato, acá vemos que las empresas fundamentalmente nos dicen que van a hacer ajustes entre mensuales y bimestrales. Y después le preguntamos a las empresas, ahora en la última encuesta, ¿están pensando sostener este nivel de ajustes? Y nos dicen el 77% nos dijo no vamos a mantener esta velocidad de ajuste. Esto quiere decir que lo que están pensando es ampliar la velocidad de ajuste. Lo que quiere decir es que aquellas que daban todos los meses darán cada 2 meses, aquellas que daban cada 2 pasarán a ser cada 2, cada 3 o cada 4. Entonces la velocidad de los ajustes va a bajar. Este es un dato que es importante porque este dato también empieza a producir eso que se va haciendo, que vamos viendo como una cantidad de ajustes un poco más, en menos plazos. Cuando nosotros miramos, le preguntamos a las empresas, vamos haciendo cuál es el ajuste promedio que se fue dando en cada mes. Y acá para nosotros es importante marcar este aspecto, que cuando hay tantos ajustes y tal nivel de inflación, es importante hacer un análisis. No importa cuánto se ajusta cada mes, importa el ajuste acumulado. Por eso este año nosotros nos manejamos con una metodología que se denomina aging, que sería el nivel de envejecimiento o el nivel de crecimiento del salario
Y es importante movernos no con este dato que no tiene tanto sentido, sino con este dato que nosotros tenemos acá. ¿Cuál es el ajuste promedio? ¿Por qué pasa esto? Porque hasta hace poco tiempo, si nosotros le preguntábamos a las empresas, cuando nosotros empezamos hace 20 años, le preguntaba, las empresas hacían un ajuste al año y algunas dos, durante muchos años los ajustes semestrales, pero la realidad es que con ajustes tan diversos, lo importante es el ajuste acumulado. Porque si nosotros no lo vemos desde ese lugar, acá podemos perder una buena parte de la información. Por eso es que hoy el aging es un dato que es fundamental. Es importante ver la foto a principio y al final del periodo que vos estás analizando. Entonces, si ustedes se fijan, el ajuste que nos da ahora, y acá nosotros, una de las cosas que identifiqué es una gran amplitud en el NOA, y esto tiene que, no lo vemos en casi todas las provincias, pero ustedes tienen dos áreas que tienen mucha diferencia de salario, tipos de empresas. Entonces, en el promedio me da un poquito por debajo del mercado, pero me da empresas que están en el 102% como empresas que están por debajo en el 65% del primer semestre. Entonces, es importante que ustedes puedan segmentarlo, más allá de la muestra general, mirar en su club específico. Y este es un dato que es muy importante para tener en cuenta. Muy bien, fíjense que este es el dato que ahora surge un montón, que es los salarios le están ganando a la inflación. Y esto es un poco así, que los salarios le están ganando a la inflación en los últimos 3 meses, pero porque venimos con ajustes retrasados un poco de la pérdida de poder adquisitivo que se produjo en el 2023. Y este dato para mí es muy importante. Siempre tenemos que pensar y hablar de que en el 2023 los ajustes fueron del 165% y la inflación fue del 211%. Entonces, estamos con esa pérdida de poder adquisitivo que es muy fuerte y que no podemos como olvidarla. Entonces, si nosotros hiciéramos, en vez del Zoom de 5 meses, hiciéramos 6 meses, teniendo en cuenta la inflación y los ajustes del mes de diciembre, vamos a ver que los salarios no le están ganando a la inflación, y si lo hacemos en un año, menos todavía. Bien, por acá, ¿venimos todo bien? Esta presentación, recuerden que se las vamos a mandar, así que lo que necesiten no hay problema. Bien, después hacemos esto, nosotros acá tenemos el ajuste semestral y el ajuste anual para cada una de las regiones, para cada una de las industrias. Por eso para nosotros es importante movernos por industrias, porque es las que ven lo que está pasando. Después le preguntamos a las empresas qué medidas aplicarán contra el impacto de la inflación, y nosotros siempre lo analizamos desde una posibilidad, siempre lo miramos desde agrupamos los puestos en puestos de gerentes, jefaturas, analistas y operarios, y acá las empresas cada vez trabajan en poder identificar las personas claves y los puestos críticos. Entonces las empresas trabajan en poder generar un plus, una diferencia en aquellos puestos que poder incorporarlos es muy importante, es muy difícil si se te van a otra organización. Entonces, ustedes que están en una región donde alguna de las posibilidades que tienen son muy importantes, que es la minería, estas posiciones es muy fuerte lo que se está generando, donde se van a generar la mayor cantidad de acciones para poder cubrir el proceso inflacionario. Después vamos a hablar un poquitito sobre, ante la posibilidad de la incorporación del impuesto a las ganancias, lo cual es muy posible que pase, qué están haciendo las empresas. Muy bien. ¿Venimos bien, Mariano? ¿Todo en orden? ¿Sí? Todo en orden, Pau, excelente. Bien, perfecto. Acá les queríamos contar algunos análisis que nosotros hacemos, en algunos casos
No he querido hacerlo tan largo, por eso, pero después cualquier duda o consulta vamos a quedar a su disposición. Fíjense, las empresas están desarrollando algunos planes de salida, fundamentalmente aquellas que lo están desarrollando usan el método de desvinculaciones, algunos usan las jubilaciones anticipadas y en algunos casos usan ambas. En estos casos nosotros le preguntamos a las empresas cuáles son los beneficios que usan y fundamentalmente cuando hacen desvinculaciones trabajan las indemnizaciones, les cubren la prepaga y les dan lo que se establece por ley solamente, y en el caso de las jubilaciones se les da solamente lo que predomina es el salario establecido por ley más que alguna indemnización adicional. En el caso de guardería, recuerden que este beneficio pasó a ser una ley que es obligatorio, pero la realidad es que no todas las empresas lo están aplicando. Aquellas empresas que lo aplican, fundamentalmente vamos a identificar que el 75% lo aplica hasta los 3 años, que es lo que es la mayoría, hasta los 4 años el 7% y hasta los 5 el 13%. Nosotros acá vamos trabajando, vemos que estos son beneficios que se dan para todos los miembros de la organización y beneficios que se le dan tanto a la madre como al padre. No hay diferencia en la mayoría de las organizaciones. Y en la mayoría de las organizaciones, aunque acá está bastante dividido, se da acá se lo dan solo a un hijo y acá se lo dan en promedio entre 2 y 4 hijos. Después, ahora nosotros estamos desarrollando un beneficio que tiene que ver con el valor por kilómetro y ese beneficio, estamos haciendo todo un análisis de cuáles son los beneficios que tienen que ver con el automóvil y ahora lo vamos a poder, creo que presentar dentro de poquito, la semana que viene, pero queríamos adelantarles uno de los datos que tiene que ver con el valor por kilómetro. Este es uno de los beneficios que es muy utilizado en las organizaciones, dado que es el que más nos avala la parte legal de la empresa. Así que este es un beneficio que vale un montón. Acá las obras sociales es el beneficio que venimos analizando y este beneficio que nosotros venimos analizando porque este es el beneficio más valorado por las personas, pero que, dado el costo que tuvo, es un beneficio que las empresas están analizando y que se está cambiando bastante. Nosotros, este beneficio, hay muchas empresas que están pensando en bajar o cambiarse a otra prepaga distinta o cambiar de plan dentro, dado que el costo que representa, es el costo y el incremento que tuvo. Si bien hubo una baja, igual quedó con un costo muy elevado para las empresas y lo más importante, creo que lo puse para que ustedes lo puedan ver. Fíjense, nosotros en enero las empresas nos decían, el 83% nos decía lo usaban y lo seguirán usando. En marzo nos dio el 74% y ahora cuando lo preguntemos en junio veremos qué nos da, pero por lo que venimos viendo en la tendencia es muy fuerte la cantidad de empresas que están pensando en no eliminar el beneficio, pero sí cambiarse a un beneficio que tenga un menor costo. Y esto tiene que ver, a ver si se ve, en cuánto incrementó el costo, aún con la caída, aún cuando hicieron ese reajuste de salario, ese reajuste de tarifas, y tiene que ver, si es que se ve, sí. Hay una economista que se llama Marina del Poyeto, que tiene una consultora que se llama EcoGo, también la pueden seguir en Twitter, que es muy interesante. Fíjense dónde está el nivel de precios y dónde está el aumento de las obras sociales. Está acá. Esto quiere decir que todavía estas prepagas van a seguir subiendo. Entonces, este dato de Marina del Poyeto es del mes de mayo, del mes de abril, perdón. Yo me fijé ayer si había actualizado y no lo ha actualizado todavía, pero este gráfico, no sé si quieren, yo después les muestro, lo que dice es cuánto suben los productos en función del promedio.
Entonces, fíjense, el RIPTE es el salario promedio aumentado acá. Acá está el nivel general de precio. Entonces, ahí esto se muestra la pérdida de poder adquisitivo. Y acá están las prepagas. Entonces, lo que nos va a decir es que esto va a seguir llevando a este nivel. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que identificar. El que me preguntaba que por qué los economistas identificamos que los precios van a seguir subiendo es porque algunos precios que están acá, que son de bienes regulados, son precios que van a seguir aumentando y encima estos precios son formadores de precios, o sea, impactan en el precio de los demás productos de la economía. Entonces, si ustedes la siguen a Marina y que ya lo publica, no me acuerdo exactamente cada cuánto tiempo, es muy interesante de verlo. Bueno, es otra forma de verlo. No me quiero poner demasiado sobre estos temas, pero cualquier cosa a disposición para que lo sigamos viendo. Les quiero contar un poco home office. La semana pasada mandamos el informe, así que, y ahí hicimos todo un apartado, pero bueno, quedaba muy larga la presentación, entonces no lo hemos puesto, pero se los podemos mandar sobre el NOA, cómo se usa cada uno. Así que les muestro solamente algunos datos. Fíjense, fundamentalmente, gerentes es donde más se usan los beneficios. Si nosotros miramos el sistema híbrido es el que más se usa en general en todas las empresas. Los que más se usan, la modalidad home office se usa un poquitito, digamos, podríamos decir, es la que parecía en un momento que llegaba para quedarse, pero en realidad el híbrido y la flexibilidad es la que hoy más se usa, siendo en gerentes en donde más se da. Las áreas que las usan son fundamentalmente todas las áreas que tienen que ver con administración, comercial, sistema y recursos humanos. Y fundamentalmente las que más lo dan es comercial y administración. Si nosotros hicimos un análisis que está relacionado a capacitaciones, todos estos análisis son muy largos y yo acá me gusta mostrarlos porque de alguna manera les cuento cómo nosotros lo interpretamos, porque bueno, en todos los informes que nosotros hacemos hay visiones, entonces si queda alguna duda, como nunca nos podemos juntar o charlar con todos, para nosotros es importante contárselos, así que cualquier duda nos van contando. Fíjense que la capacitación, que creo que se han estado en algunas otras charlas que yo he dado, siempre contamos que la capacitación es el beneficio que para la mayoría de las personas es un no beneficio. Y fundamentalmente porque no lo ven, no lo valoran como aquello de lo cual yo me voy a quedar para siempre. Entonces, independientemente que es un beneficio que además de un beneficio para la persona, es un beneficio para la organización, es el beneficio que yo me llevo para siempre. Entonces, este es uno de los beneficios que es más difícil que la gente lo valore. Acá, para seguir, porque como estoy casi como en la mitad, no la mitad, que no me queda tanto, pero el tiempo creo que estoy media complicada, Mariano. Estamos bien, la verdad, han pasado 40 minutos. Yo tengo Uh, una... no te sí, quería cortar justo, pero me enviaron una pregunta al privado, te la quiero mencionar. sí, Es en relación al home office y el sí. formato híbrido que justo me lo estabas explicando. La pregunta es, ¿consideras que el home office o el formato híbrido repercutió en la productividad de las personas? ¿Hay alguna medición al respecto? Bueno, yo creo que yo hasta ahora no hemos conocido mediciones de la productividad de las personas en home office. Y esto creo que es el principal problema por lo cual se está perdiendo el home office. Porque como no existe una medición de cómo las empresas, si el home office aumentó o no la productividad, el problema que tenemos es que no podemos defenderlo. Sí sentimos que las personas, muchas empresas que tienen la modalidad de home office, son elegidas por algunas personas, pero no lo hemos podido demostrar. Y este creo que es el gran detractor del home office, el no tener sistema de mediciones de productividad. Mirá que podemos medir cosas, podemos medir un montón de aspectos, podemos medir cantidad de personas por litro, pero no podemos medir la productividad de las personas en home office. Y ese creo que es el principal problema que tenemos para poder defender el home office.
Igual hay una cosa que sí detectamos, es que hoy, por ejemplo, daba una charla hace muy poquitito y donde nos contaban, donde nos contaban algunas empresas de Estados Unidos cómo han vuelto y ya directamente ni siquiera es el híbrido, es directamente el presencial. Y son empresas de software, empresas muy grandes, las principales del mundo, que lo han eliminado. Pero si nosotros hoy hacemos una publicación y entrevistamos personas, la modalidad de trabajo híbrido es muy elegida por las personas, no por las empresas o no por los gerentes, pero sí por algunos gerentes, pero sí muy elegidas por las personas. Pero hoy la modalidad híbrida es una modalidad que está presente en más del 65% de las empresas. Bien, me gustó esa pregunta. Bueno, la modalidad, fíjense, las personas eligen modalidades, las personas les gustan las capacitaciones presenciales, tienen un gran impacto el networking. Nosotros acá hablamos bastante sobre cómo hicimos un análisis sobre también las capacitaciones y los posgrados, que es lo que la gente elegía, y la verdad que el modelo mixto es el más elegido. Después, cuando nosotros lo dividimos, no notamos tanta diferencia en la forma en la que elegían en función de qué tipo de empresa era. Después, cuando fuimos a los posgrados, veíamos que se daba generalmente a todos los gerentes, no había un área que tenía más preponderancia. Los posgrados que más eran elegidos eran los programas que eran de 1 año, entre 1 y 2 años. Después los programas mixtos. Después cuando fuimos a bonos y gratificaciones, este es el tema o la pregunta que van a hacer las empresas. Y acá cuando nosotros le preguntamos a las empresas qué iban a hacer en el año donde se sabía que, digamos, si nosotros decimos más del 90% de las empresas en la Argentina no van a lograr el resultado esperado, el EBITDA que se habían planteado en el 2023. Entonces, si el bono o la gratificación está en función del EBITDA, sabemos que casi el 90% de las empresas no lo van a dar. Y este es un elemento que es de generación de ser muy atractivo para las personas que trabajan en la organización. Entonces, ahí nosotros ahora vamos a empezar un análisis y se los vamos a poder compartir un poquito más adelante de qué es lo que van a hacer las empresas, pero fundamentalmente en algunos casos lo que se va a hacer es adelantar el pago, los porcentajes específicos se los vamos a poder dar, pero estas son las modalidades que más encontramos. Uno de los problemas que pasaba era la base de cálculo. Al nosotros pagarlo en un momento diferente, nos generaba un conflicto porque vos cerrás diciembre, lo pagás en julio y la inflación entre julio y diciembre, si lo pagás con base al sueldo de diciembre, bueno, entonces estas son algunas de las negociaciones que las organizaciones están haciendo. Después, si quieren, después hablamos del pago en dólares. El pago en dólares era como, es una medida como de conflicto, dado que las negociaciones que se hicieron en dólares, los que ganan en dólares de enero hasta ahora, están un poco enojados. Entonces, si pactaste tu sueldo en dólares, están esperando que haya una devaluación, porque si no, su sueldo no creció al nivel de la inflación. Entonces, eso se considera el atraso cambiario. Otras investigaciones que les queremos contar, el nivel de rotación nos da 11,88. Este nivel de rotación nosotros es el primer año que lo medimos, así que podemos contarles un poquito qué va a ir pasando. El informe de estructura de capital humano, este sí lo venimos haciendo, este año lanzamos la tercera encuesta, así que lo que nos pone muy contentos. Fíjense, la tasa del año pasado daba 58, este año da 56, es una persona de capital humano cada 56 colaboradores, y esto lo que viene haciendo es, se le va dando cada vez más valor al área de capital humano. A mí me gustaba contárselos porque si estuvo en las presentaciones que hicimos el año pasado en Salta, me gusta actualizárselos. Después acá están los tamaños
por tamaño, en Salta nos dio casi exactamente igual que el promedio de mercado. Creo que lo pusimos, pero por las dudas se los voy anticipando. Acá sí es verdad que mientras más grande es la empresa, hay una persona de recursos humanos cada más personas, y después depende mucho de la actividad de la empresa. Es importante decir que las empresas que tienen mayor cantidad de gente trabajando virtualmente necesitan mayor atención que cuando están todos en una misma ubicación geográfica, en una misma planta. Entonces, por eso es que las empresas de tecnología tienen una persona cada 35 y las empresas que son de construcción tienen una cada 89. Esta tendencia se mantuvo del año pasado a este. Vamos a ver cómo nos da el de este año, ¿no? Este es lo mismo visto desde el otro lado. ¿Cuántas personas de capital humano sobre cantidad total de dotación? Lo mostramos de las dos maneras. Bien, marca empleadora. El año pasado hicimos un análisis sobre qué es la marca empleadora y creemos que este es un factor que es fundamental para las organizaciones, que tiene que ver con hacer el marketing de lo que nosotros hacemos, que es lo que nos permita que más gente nos quiera trabajar con nosotros. Entonces, este informe, acá sí, el NOA le dio bastante más abajo que el promedio del mercado, menos empresas que utilizan la marca empleadora. Así que después les pasamos, si quieren, el reporte. Y fundamentalmente las ventajas son muy grandes para no utilizarlo, con un costo bajo. Y sobre todo cuando vos querés generar transformaciones dentro de la organización, tener una marca empleadora y trabajar el branding del área de capital humano es fundamental. Así que propongo que se trabaje mucho sobre ese área. Me queda poquito, así que vengo bien, Mariano. Venís No me han perfecto, abandonado. justo, no, por favor, acá hay una pregunta justo en el chat Vale, que te quería comentar, que sí, dice, ese ratio de colaboradores de capital humano versus dotación, sí. ¿contempla el área con procesos hard, soft? Hard y soft. Contempla todas las personas dentro de la organización. Exacto. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bárbaro. Vamos con ganancias. ¿Qué van a hacer las empresas? Las probabilidades de que vuelva a ganancias son altísimas. Entonces hay que pensar, porque lo que pasa cuando tenemos el impuesto de las ganancias es que tenemos es como que se nos descalibra toda la valoración que hicimos y toda la equidad interna dentro de la organización. Aquellas personas que son afectadas por el impuesto de las ganancias pierden profundamente versus quienes no. Entonces empieza a producirse ese solapamiento de puestos. Hoy no se está produciendo en todos los puestos de la organización porque está muy alto el tope. Pero esto, hay que ser honesto, dentro de muy poco va a cambiar. Fíjense que se está pensando, se está analizando qué va a pasar. En la mayoría de los casos se va a aplicar muy fuertemente entre gerentes y jefes qué medidas van a hacer, pero fundamentalmente realizar el grossing up es una de las medidas. Lo aplicás, es una medida que se aplica para muy pocas personas porque es una medida cara, es una medida que afecta muy fuerte en el costo laboral. Y después el resto es ver cómo reducir el impacto a través de ajustes, pero eso tiene un costo fuerte sobre la masa salarial, sobre el costo total de la empresa. Y acá me gusta, no sé si estuvieron, pero hicimos toda una presentación sobre minería y me parece interesante, sobre todo para quienes no están en ese sector, cómo les puede impactar. Esto es cómo el mercado va a impactar. Entonces, hay como mucha perspectiva de qué va a pasar con la parte minera, y ustedes en la región tienen gran cantidad de proyectos que están desarrollándose en este momento. Fíjense que si nosotros hacemos el salario minero y miramos el promedio del salario minero, las explotaciones que más pagan es el litio y los metalíferos. Esos son aquellos sectores que pagan más. En el caso de rocas de aplicación y en el caso de servicios, por ejemplo, yo se los cuento porque en Mendoza la minería que tenemos está fundamentalmente en rocas de aplicación y en servicios vinculados a la minería.
Entonces, el salario minero en Mendoza es mucho más bajo que en el resto de las provincias que tienen servicios. Ahora ustedes se van a fijar que acá lo traje por provincia. Fíjense, Santa Cruz, y ahora vamos a ver que está muy vinculado y muy relacionado al tipo de mineral que se extrae en esa provincia, que se está desarrollando, la minería que se está desarrollando en esa provincia, es el salario minero promedio que hay en cada una de las provincias. Fíjense, ahora yo les voy a mostrar algunos análisis muy rápidamente para que si necesitan también les compartimos todos los datos. Fíjense que a mí como dato, acá por ahí, esto me encanta verlo, fíjense este dato, cuánto es el valor del oro, el valor de la plata. Fíjense este dato, el dato del cobre, el dato del cobre, este dato acá, esto puede ser muchísimo más alto las protecciones que hay, dado la demanda y lo que se estima que va a pasar. Fíjense lo que pasó con el litio. Estábamos hablando hace muy poquito en una charla que di sobre qué pasó acá, pero igual a este precio los procesos, los proyectos son muy rentables. No están en riesgo los proyectos del litio. Esto que pasó acá tiene que ver fundamentalmente, me fui, fundamentalmente con una percepción de una escasez que se iba a producir, aun cuando se sabía que los contratos del futuro iban a estar por acá, se produjo, fue en un periodo muy corto, donde se sabía que esos proyectos, ese no iba a ser el precio durante gran parte del proyecto. Pero a este proyecto, los proyectos son rentables, a este precio del mineral, los proyectos son rentables. Pero depende del precio del mineral, tiene que ver bastante que ver con el salario que se está asignando. Si ustedes miran en función de cuáles son las principales mineras que se están desarrollando en esa provincia, van a ver el salario minero promedio en la provincia. Para mostrarles, les traje tres provincias para que ustedes lo puedan ir analizando. Fíjense, Catamarca tiene fundamentalmente litio y metalíferos, por eso tiene un salario minero promedio más alto. Salta tiene mucho de servicios, por eso el salario promedio es un poquito más bajo. Y Jujuy tiene litio y metalíferos, por eso el salario minero jujeño es más alto. Y para terminar, siempre me parece que está bueno mostrarles que acá es donde nosotros trabajamos, en esto que nosotros le llamamos la compensación total, que es todo donde nosotros trabajamos para poder lograr la equidad interna dentro de la organización, siempre mirando la sostenibilidad de la empresa. Muy bien, no sé si en tiempo estuve. Clavaste un tiempo casi exacto. Te faltaron 4 minutos para que fuera Bien, perfecto, exacto. perfecto. Bueno, Muy si bien. no hay más preguntas, Les paso a realizar el cierre. A ver, voy a cerrar acá. Bien, Perfecto. estuve muy rápido. No, estuviste excelente, la verdad, Claro, impecable como yo le siempre, pregunto Norma. y él me dice que estuvo todo bien. Bueno, Bárbaro. nada, les agradecemos enormemente, la verdad, el apoyo que tuvimos hoy. Eh, y bueno, espero que hayan disfrutado el evento de hoy. Sí les contamos que va a continuar el ciclo de webinars. El próximo webinar lo vamos a tener el jueves 4 de julio. Vamos a abordar la temática de la ciberseguridad en las empresas, un tema súper importante teniendo en cuenta el contexto actual donde las empresas ya han iniciado un importante proceso de digitalización, ¿no? Y la delincuencia informática está tan presente y se ha vuelto tan frecuente. Así que Ujú. bueno, todos los que les interese participar, les decimos que estén muy pendientes a todas nuestras redes y bueno, justamente a partir de hoy vamos a dejar el formulario para que puedan inscribirse. Les comento que este webinar es parte del ciclo de eventos que tenemos diagramados previo al foro de compensaciones y beneficios. Les cuento que este año va a ser la 14ª edición del foro y se realizará el 15 de agosto en el Arena Maipú. Ya pueden, si ingresan a nuestras redes, ya pueden acceder a la página para poder comprar las entradas. Se compran
mediante la plataforma de Eventbrite. Y bueno, así que están invitados a consultar todas nuestras redes para ver toda la información pertinente al evento y también pueden comunicarse con nosotros, obviamente, y con gusto le brindaremos toda la información. Bueno, de mi parte ha sido un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, Paula, te felicito. Bueno, muchas Excelente gracias. trabajo. Una alegría ver, acá veo a un montón de mis clientes con los que charlamos habitualmente. Espero que les haya servido de utilidad. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, ya creo que en septiembre estamos por Salta de vuelta, así que ahí nos veremos. Perfecto. Muchísimas Bárbaro. gracias a todos. Nos vemos la próxima. Chau, Pau.